Bien, las 7 de la tarde en punto, en todo el país. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo, una vez más, a través de estas transmisiones, de estas entrevistas, ¿no? Estos reportajes, estos mano a mano que estamos teniendo a través del Instagram, en live, en este caso, ¿no? De Minuto G. Hoy es un día muy especial. Estas charlas, estas entrevistas las hemos comenzado a realizar, tal vez llevado por la coyuntura, ¿no? Por lo que tiene que ver de alguna manera con el contexto del aislamiento, de la cuarentena, del coronavirus, de esta posibilidad que todos tenemos tal vez de estar un ratito más junto al teléfono y escuchar tal vez declaraciones, opiniones, como hemos escuchado estos últimos días, ¿no? Pero hoy es 2 de abril, es una fecha muy especial para todos los argentinos. Hoy, de alguna forma, recordamos a los caídos en la guerra de Malvinas, pero también ponemos en su lugar, o por lo menos llevamos nuestro reconocimiento a aquellos que en nuestras comunidades, ¿no? Están junto con nosotros, los héroes, ¿no? Los soldados, los que estuvieron en Malvinas. En nuestra ciudad, en Villa Gesell, hemos tenido bueno, distintos reconocimientos todos los años. Este año, como lo sabemos, por cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, con la cuarentena, de alguna manera no se ha podido realizar el acto, ¿no? Más allá de que está su plazoleta y tenemos varios veteranos en nuestra comunidad, no se ha podido hacer el reconocimiento. Nosotros, desde nuestro lugar, tenemos la intención de dialogar con un vecino que tal vez hoy es interesante dialogar con él, porque no solamente es veterano de guerra, sino que también es médico, ¿no? Qué mejor oportunidad para hablar de ambas ocasiones, o este destino que lleva un 2 de abril, para que justamente Daniel Arbizu, ¿no? Pueda hablar con nosotros sobre, bueno, obviamente, su día, ¿no? Pero también su opinión como médico, como profesional de la salud. Vamos a ver si ya está dentro de los seguidores para invitarlo. Ahí esta charla junto con ustedes que están del otro lado, a través del Instagram de Minuto G. Creo que ya lo tengo ahí, por ahí al doc, al doctor Daniel Arbizu está enganchando. Ahí está. ¿Cómo está, doc? Buenas tardes. Gracias por Bien, recibirnos en su casa ¿cómo hoy. están? ¿Bien? Muy bien, ¿Cómo muy están? bien. Esta nueva Bueno, forma me alegro. de visitarnos, que se está haciendo muy habitual por esta cuarentena, ¿no? De visitarnos, de saludarnos a través de internet, de las redes sociales, ¿no? Sí, veo que hacen eso. Yo esto es la primera vez que me conecto. Es más, lo hice para vos, pero no, Instagram la verdad que yo no tengo. Yo le digo Pero, que en mi caso también son las primeras, ¿eh? No se crea que estoy muy bueno, bueno, está habitual. bien. Vamos a intentar. Bueno, pero hoy, claro, todo el sistema de comunicación a través de imagen dinámica en vivo, y sí, Sí. bueno, ahí están los bomberos sonando. Sí, señor. Doc, ni se me ocurre compararlo con el 2 de abril del 82, pero qué particular este 2 de abril, ¿no? La circunstancia, digo, ¿no? Sí, sí, yo creo que hoy todo es particular, Mm, absolutamente todo, porque estamos viviendo experiencias únicas. sí. Hace un rato yo hablaba con mi mamá y me Mm, decía, qué increíble lo que estamos viviendo, sí, y me decía ella, después de Malvinas no vivimos nada parecido a esto. claro. Eh, claro, y le digo, sí, la verdad que es real, porque es la primera vez que no nos podemos ver, que uno no tiene una comunicación persona a persona, Mm, se encuentra bajo una situación así tan especial, tan particular, que no la vivió nadie hasta ahora, ¿no? O sea, claro. ni en la gripe A vivimos esto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ha transitado usted este día? Porque más allá de que No, yo creo bien, que bien. el reconocimiento es diario, los 2 de abril, sin lugar a duda, es la Sí, fecha, justamente, sí, pero sí, hoy sí. puntualmente, el del 2020. Bueno, sí, días como estos son mucho más cálidos que otros, más afectuosos, porque
amigos y pacientes y todo el mundo te empieza a mandar mensajes y bueno, sí, fue un día de contestar continuamente y ya llega un momento que empezás a poner deditos, 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 porque ya no te da para el diálogo. claro, Y claro, no sé si quedás muy bien, pero bueno, creo que deben entender todos, sí. pero porque hay muchísima gente la que en ese momento está continuamente dándote afecto, porque la verdad que es para darte afecto. Mm. Algo, creo que alguna vez lo hablamos, y mucho menos, se pierde mucho más en esta cuarentena y todo lo demás, ¿no? Pero el 2 de abril es el 2 de abril, no es ni el 31 de marzo, ni el primero. Esto de correr las fechas, ¿no? Claro, bueno, vos sabés que cuando se empezó a iniciar este tema de correr fechas y demás, Mm, veteranos nos opusimos siempre, mm, totalmente nos opusimos. Y de hecho, nosotros nunca festejamos o conmemoramos otro día que no sea el 2, claro. nunca. Siempre, aunque hayan corrido el feriado, lo que fuera, se hacía a las 10, 9 y media, 10 de la mañana del 2 siempre. Mm, Porque sabemos que esto de correr fechas tiene mucha relación con lo comercial, claro. con la parte social, Mm, pero no se puede comparar lo histórico en simplemente no. un interés comercial, ¿no? Y entonces el 2 de abril es inamovible. Mm, Y nosotros particularmente acá en Gesell sí. hicimos cosas muy importantes los 14 de junio, cuando Ujú, finalizaba la guerra, sí, inauguramos la plazoleta. claro. Otro año pusimos banderas que están las 24 horas, los 365 días del año, Mm, y teníamos actividades de los 14 muy trascendentes como para que quedara claro que el 14 no era ningún cierre ni vuelta de página de no, nada, no, claro. era una continuidad, claro, Mm, y que tenía una importancia trascendente, quizás mm, no estrictamente como el 2, porque el 2 tiene una significancia especial. claro. Para nosotros, en particular para mí, para la Mm, tripulación de nuestro buque, eh, es más el 3 porque fue cuando se tomó Georgia, claro. y nosotros, por ejemplo, el conflicto real de Malvinas lo comenzamos el 24 de marzo. Claro, Y claro. fue mucho más largo, que fue cuando llegamos a Astiz con el Mm, grupo Comando Georgia, y ahí, bueno, empezó toda una actividad, digamos, de conflicto diplomático, pero allá como había ingleses, con buques ingleses y claro. artillados, nosotros también estamos artillados, bueno, tuvimos una semana de muchísima tensión. Y después, el 3 de abril, bueno, fue realmente el bautismo de fuego nuestro, Claro. y que fue muy intenso, con pérdidas muy importantes, Mm, con muchos heridos, y bueno, comenzamos tempranamente las actividades, mm. desde el lugar que teníamos nosotros. Yo habitualmente cuando voy haciendo entrevistas intento recopilar información, a ver si lo recuerda. Este diario lo hacíamos hace mucho tiempo y es una entrevista que ya le hice a usted la primera. En realidad lo Ah, conocí para hacer esta entrevista. No sé sí, si lo sí, me recuerda, acuerdo. éramos mucho más jóvenes. Usted está muy parecido, Sí, unos cuantos kilos más, pero en este diario destacaba una frase suya: la guerra empezó como David y Goliat y terminó como David y Goliat. Sigue pensando lo mismo y para que la gente entienda por qué dijo eso en ese momento y por qué es ese pensamiento, ¿no? sí, sí, yo creo que hay algo muy particular que pasó en el trasfondo, más allá de los resultados, ¿no? Ujú, Que los resultados, bueno, son muy claros y manifiestos a través de los años, pero realmente ese monstruo gigante de ujú, Inglaterra con la OTAN, la tremenda flota, ujú, que nosotros en su momento provocamos, tuvieron ellos muchas más bajas que nosotros en claro, personas, en materiales, económicamente pérdidas descomunales. ujú, Está bien que lo hemos visto en todos los sucesos históricos de la humanidad, y es que cuando se quiere lograr algo, el riesgo de las pérdidas son siempre muy altas, y lo que no se pierde es el objetivo. Ellos lo que no querían perder el objetivo, más allá de claro, las pérdidas, que fueron muchas, claro, que era quedarse con las islas, quedarse con el control de Cabo de Hornos, ujú, quedarse con toda la pesca,
y quedarse con el petróleo que estaba abajo, ¿no? En la plataforma. Y bueno, eso, viste cómo es la OTAN, cómo son los grandes poderes. Sí, claro. Ellos quieren, bueno, yo me acuerdo, siempre doy un ejemplo, ¿no? Eh, Cuando Hitler decide tomar Stalingrado, él calcula estimativamente que podía llegar a tener hasta 1 millón de vidas perdidas en el ataque. De baja. Y entonces él llevó 1,5 millones, por si acaso, ¿viste? Claro. Y tuvo, al final de toda la batalla de Stalingrado, tuvo 1.450.000 personas. Claro. Él no logró el objetivo, pero si lo hubiese logrado, hubiese justificado igual 1,000,000 de personas. Claro. Lo que le pasó, por eso hablé de Goliat, ¿no? Inglaterra no salió victorioso en ese combate. Sus ganancias sí fueron importantes hoy. Pero en ese momento, cuando se evaluaron costos, las pérdidas de ellos fueron impresionantes. Era como haber perdido Goliat para ese ejército, ¿no? En lo personal salió convencido de que iba al combate, terminó siendo parte de la sanidad, su tarea mayor, y usted me sabrá corregir, Sí. pero tuvo algo que fue el trabajo en el rescate del Belgrano, eso sí que no estaba en los planes de nadie, ¿no? Claro, exacto. No, en los planes de nadie. Yo creo que ni siquiera lo tenía pensado la Armada, ¿viste? Ahí pasó algo. Sí, nosotros, te digo, veníamos de la campaña antártica y de buenas que era más o menos como si fuera un viaje de placer trabajando. Y de buenas a primeras terminamos en un ataque que fue el 3 de abril, que fue tremendo. Claro. Perdimos un helicóptero, la corbeta quedó destruida, murieron 3 soldados, nos quedamos con 4 o 5 heridos. Hubo un operativo de sanidad, de combate, de emergencia no previsto, que no estaba previsto, pero que, viste, se dio por situaciones que no fueron casuales, ¿no? El médico que teníamos nosotros, médico clínico que teníamos nosotros en la Antártida, era médico cirujano, anestesista. Ajá. Y el médico del grupo Astiz, del grupo Comando, era cirujano. Claro. Así que, ni bien terminó el combate, se hizo todo lo que había que hacer y se lo hizo a la perfección. De hecho, no murió nadie de los heridos que había, heridos muy graves, y llegaron todos a tierras con vida. Y esa etapa, en un principio, sí, era bélica pura. Claro. Y estábamos artillados y demás. Después, con esa experiencia que habíamos vivido, y cuando se hace el bloqueo de submarino a las islas, y las islas quedan totalmente aisladas del continente, ahí, y ya habían hundido alrededor de 4 barcos de la Marina Mercante, que terminaron hundiendo 5 al final, quedó muy claro que no había forma de comunicar la isla con el continente. Entonces, el diseño de un buque hospital fue la idea más oportuna para hacer lo que era la sanidad de combate, y por otro lado también para llegar, aunque sea clandestinamente, con o combustible o material de guerra o alimentos a la isla. Claro. Excusados en el buque hospital, bueno, nosotros cumplimos esa doble función, que nos llevó un costo muy grande porque, bueno, en el último viaje en estado de guerra nos bombardearon 2 veces en 4 horas, ponele. Pero bueno, ahí el Belgrano está en el medio, porque cuando se monta el buque hospital, nosotros nos fuimos para Comodoro Rivadavia, estábamos fondeados ahí, a punto de entrar a las islas, hasta que cuando empezara el combate, que fue más tarde el bombardeo, ¿viste? Creo que fue el 10 de mayo. Estábamos esperando el bautismo de fuego en las islas. Y el 2 de mayo fue cuando le pegan al Belgrano. Claro. Nosotros en ese momento, mirá qué cosa loca, ¿no? Nuestro buque era nuevo, flamante, 0 kilómetros, 0 millas sería, pero tenía un sistema de radar que era el sistema más moderno que tenía la flota argentina. Ese radar era inglés, y era un radar que tenía, en el año 81, tenía comunicación satelital. Mirá qué loco, ¿no? Porque esto que estamos haciendo nosotros ahora, en el 81 lo tenía algo que nuestro. Totalmente, claro. Creí una tecnología asombrosa,
por supuesto en ese momento era más de tipo teletipo, o sea, con comunicación Sí, a través del sí. satélite, pero lo La recibía la información comunicación en una es... máquina y la Claro, escribía, claro. como si fuera una impresora hoy, ¿no? Exacto, Y, exacto. exacto. Y ese sistema de radar era tan sofisticado que el buque nuestro captó el llamado del submarino a la flota inglesa, al comando inglés, diciéndole, le acabamos de pegar al Belgrano. Ajá. Y entonces nosotros, Ahí con toman esa conocimiento. información, claro, tuvimos conocimiento en forma inmediata y salimos a Ajá. navegar en forma inmediata. Claro, Horas, muchas horas después, entre 8 y 9 horas después, el comando argentino nos informa a nosotros que claro. le habían torpedeado el Belgrano y que teníamos que dirigirnos a la zona del hundimiento. Felizmente nosotros teníamos un Ya estaba yendo. comandante de lujo, ya había tomado la decisión Claro, mucho antes y claro, sin pedir autorización, él salió navegando. claro. Así que la información a Y ustedes les llega justamente desde los ingleses. automática, en el momento que el submarino le está velando, porque ellos podían escuchar, desde el buque nosotros se escuchaba la información. Claro. Era Y que los ingleses tenían pinchado ahí el teléfono. tal cual, sería hoy un hacker, ¿viste? Haciendo Claro, escuchas, claro, claro. exacto, un espionaje, pero en ese momento con una tecnología muy moderna. Lo cual sirvió, Y seguramente sirvió para salvar vidas, digo, porque llegar 8 horas antes seguramente que para algo de ellos sirvió, ¿no? sirvió, sí, sirvió de mucho, mucho, porque, bueno, de hecho, fíjate que es el rescate del Belgrano, Mm, teniendo en cuenta el buque, las condiciones de navegación de la región, de la zona, el mm, tipo de mar, el agua, las temperaturas y demás, es el rescate más exitoso en la historia naval claro, que hay desde la Primera, Segunda Guerra Mundial hasta la de Malvinas. claro, claro. Y de hecho, el Piedrabuena y el Pi, que son los destructores que lo acompañaban al Belgrano, y el Bahía Paraíso, fueron condecorados en Estados Unidos por esa labor. Claro, claro, En claro. Estados Unidos fueron, mirá qué loco, en Estados Unidos fue Mm, condecorado, pero el buque nuestro, hasta no hace más que pocos años, nunca se supo las cartas de navegación del Bahía Paraíso, porque fueron ajá, ocultas por la Marina, por supuesto el Bahía Paraíso nunca fue condecorado por claro, la Marina, ¿no? sí. Ni la tripulación, y porque viste que hubo toda una campaña de desprestigio en ese momento. Encima hubo que Eh, luchar por eso, digo, también, digo, ¿no? La campaña de... hubo, sí, yo pude hablar después de 20 y pico de años, a mí me hicieron, me citaron para hacer el estrés postraumático Sí, y pude hablar de igual a igual con el psiquiatra, que ajá, casualmente el psiquiatra era un pediatra neonatólogo como yo, habíamos hecho la misma residencia, y a él cuando entró en la Marina lo obligaron a estudiar psiquiatría de adulto y había hecho preparatorias en Estados Unidos, en los hospitales de veteranos de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy adiestrado, pero él me contaba, dice, ¿sabés qué fue lo loco de todo esto? Dice que nosotros cuando terminó la guerra tuvimos órdenes explícitas del comando, en ese momento militar, ¿no? sí, Naval, claro. de no atenderlos. Y después cuando, sí, lo peor es que cuando vino la Mm, democracia, esa orden siguió, siguió, claro, siguió, claro, siguió por muchos años, y por eso también hubo tanto suicidio, ¿no? Tantas personas que fallecieron y que se suicidaron, justamente claro. porque no hubo asistencia en el periodo más crítico y esencial que tenía la guerra, ¿no? Que es Mm. el inmediato. En su caso personal, todo eso, o parte del relato, termina marcando lo que hoy es su profesión. Yo voy leyendo los comentarios y ahí dice nuestro héroe y el mejor pediatra. Digo, bueno, antes de la guerra Bueno, su idea no era ser pediatra, ¿no? claro, sí, sí. Pero de mejor pediatra no sé, porque hay muchos colegas Así, y vamos a respetar todos los profesionales que son muchos amigos míos. Claro, sí, yo iba a estudiar arqueología, no iba a estudiar medicina para nada. Pero bueno, vi la labor de esos médicos que fue tan ejemplar, tan extraordinario, con una asistencia arriesgando, porque lo loco de lo nuestro mm, es que se arriesgaba absolutamente todo, que no claro, existía ninguna seguridad. Nosotros salíamos del continente hacia la isla y mm, nunca salimos sabiendo si llegábamos. claro, claro, O salíamos de la isla hacia el continente y tampoco teníamos ninguna seguridad,
claro, Salimos de Georgia y no teníamos ninguna seguridad de llegar al continente con 4 días y medio de navegación. Es claro. decir, esa cosa de ir al todo a nada, arriesgar absolutamente todo por el Mm, otro, y después el labor de los médicos en combate, bueno, es algo que me fascinó a mí, porque claro, dije, esto es extraordinario, no claro, hay nada más digno, ¿viste?, para hacer. sí. Y bueno, postergué ahí mis estudios de arqueología y me dediqué a Totalmente. medicina. Exacto. Claro. Pediatra, ¿y el pediatra fue el primero o ya después, una vez con la carrera avanzada, decidió No, por esa? primero te recibís de clínico, de Sí, sí. médico generalista, y ahí, en el término de un mes o dos, me pidieron para ir a cubrir en un hospital un servicio de pediatría porque se habían quedado sin los médicos. Mm, Hice 2 meses de pediatría haciendo neonatología y haciendo consultorios, mm. y cuando hice eso dije, esto sí me gusta, ¿ves? Así que ahí cuando me dieron la opción de elegir las residencias, elegí pediatría y bueno, después terminé siendo esto. Dejamos un cachito la historia de lado y venimos un poquito para nuestra actualidad, Doc. ¿Cómo ve esta cuestión del coronavirus, la Y pandemia? bueno, las dudas que tienen ustedes las tenemos nosotros los médicos. Mm, La duda que vos ves en la calle, la tenemos los médicos de la misma mm, manera. Lo único que nosotros tenemos claro es cómo tenemos que cuidarnos. Eso es lo único. Y después, no es tan fácil conseguir los materiales, pero se van consiguiendo despacito. Hoy recibió el mm. Círculo Médico donaciones, el hospital recibió también las compras que había. El hospital había hecho compras en enero, Sí, pero cuando comienza China con tanta intensidad, todo eso se claro, derivó para China, todos los proveedores le daban a China, después todos les daban a Italia, y claro. bueno, El mundo, ahora despacito, claro. ahora más relajado nos empieza a tocar a nosotros, y ahora despacito empieza a aparecer el equipo. Mm, Eso es con respecto a lo que serían cuidados y protección, mm, ¿viste? mm, Después, con respecto a recursos, bueno, Argentina no está, por supuesto, para nada a la altura de Italia ni de España, ujú. y lo que tiene que hacer Argentina es lo que está haciendo ahora, es cuidarse de no contagiarse. ¿Por qué? Porque una vez que te contagias, después no hay forma de resolverlo en Claro, Argentina. claro, claro. Fíjate que lo está superando a Estados Unidos el tema, y por la imprudencia de no haber tomado las medidas que tomó Argentina, Ujú, o que tomó Paraguay. Paraguay fue uno de los primeros que actuó a una velocidad increíble, claro. y bueno, es un país que está muy bien. Uruguay está muy bien también, Mm. y los países que no tomaron medidas fueron tanto Italia como España, como Brasil, como Estados Unidos. Y Bueno, las esos, consecuencias también. Inglaterra, están muy perjudicados porque es un virus muy especial en el sentido que tiene una capacidad de contagio nunca visto hasta ahora, ¿viste? Sé que Y usted, sí, sí, sí. No, no, le no, no, decía, sé que usted es el hombre más apolítico del territorio, lo sé. Pero sí, preguntarle si las medidas del gobierno nacional, sacando la política, el gobierno sí, nacional y municipal, si cree que las medidas que se han tomado también, más allá de los nombres, ¿no? Digo, sí, vos las medidas sabés que se han que tomado. digamos, a nivel nacional, Mm, las medidas que se tomaron, eh, digamos, internas, en el orden interno, que sería escuelas y circulación y demás, fueron muy acertadas, fueron mm, buenas. mm, Quizás podría haber sido tal vez una diferencia de 5 días antes nada más. El mm. error más grosero fue en haber cerrado las fronteras. Ajá, Eh, y claro, ahora, porque la frontera no, la frontera se tendría que haber cerrado 10 días antes, por eso, lo que mínimo. se tardó. Para evitar, claro, para evitar que ingresara, porque si nosotros Ah, hubiésemos cerrado la frontera 10 días antes, no entraba directamente el virus, claro. o entraba en un número tan pequeño que no iba a poder Mm, hacer impacto en la comunidad. claro. Pero, bueno, vos viste que tomar medidas no es fácil. Lo No. extraño de todo esto, Encima no está escrito en ningún lado qué hacer en este caso porque es la primera vez que nos afecta así a nivel mundial, digo, ¿no? claro, claro, pero bueno, acá aparecen cosas que hacen a esto de ser o no ser político, ¿no? Sí, Es decir, cuando vos sos sanitarista, pensás de una forma, claro, más los pediatras, tenemos un sentido de la prevención tan claro que claro, lo primero que claro. nos hemos dicho es, mirá, si a China, Italia, España le está pasando lo que está pasando, cerremos todas las puertas ahora,
no entra nadie y se termina la historia. Es como decir, ponemos una vacuna para no tener una neumonía, una meningitis. Si la ponemos cuando el chiquito tiene 2 meses, Claro. y vos estás pensando en el individuo de 8, 9, 10, Claro. 15 años. Claro. Entonces, sanitariamente es fácil tomar las medidas. Lo que es muy difícil es tomarlas políticamente. Claro. Ese es el problema, porque Dale, vos... tú la demora, ¿no? Y claro, de última vos tenés un ejemplo, y te lo digo del punto apolítico, que es, por ejemplo, que un vicepresidente se mueva en plena pandemia. Y ahí vos tenés lo que difícil que es políticamente tomar medidas. Sí, sí. Porque el presidente no puede ni siquiera frenar a los propios, ni siquiera a los propios de su partido. Imagínate lo difícil que puede ser general. Sí. Pero ese fue el error quizás, tardío, capaz que de 10 días, Sí. pero fue el único, porque después el resto funcionó muy bien. De hecho, estamos Hay que amedrentados, reconocer que... ¿no? En cantidad de casos. Y hasta ahora venimos bien, y lo único que hay que esperar, y ciertamente esa es la preocupación que tiene el Estado, es que el virus no entre a las zonas marginales de todas las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca. Bueno, si penetra en esa región, eso es imparable directamente. Claro. Si seguimos con estas medidas, es muy probable que esté bastante controlado. El tema es que no creo que el 13 termine esto, ¿no? No. Sanitariamente no puede. Sanitariamente no debería. El tema es que social y políticamente van a tener que tomar algo, una decisión. Claro. ¿Y por qué? Porque hay grandes necesidades económicas, eso es muy justo y muy real. También el país está parado y impositivamente no está recaudando adecuadamente, y si no recauda no va a pagar, y entonces dentro de 2 meses estamos peor que hoy todavía. Totalmente. Entonces, estamos en una encrucijada. Acá, y yo escribí, por ejemplo, en el Face hace el 17, creo, de marzo, algo que a algunos les gustó y a otros no les gustó nada. Yo lo hice de la condición neutral. No sé si lo viste, no sé. Sí, y bueno, no iba a esquivarle al tema, iba a intentar hacérselo suave, pero usted escribió, después hubo alguna declaración del intendente, después usted... algunos medios lo utilizaron, me parece, ¿no? A lo suyo. Te digo, sí, pero antes que eso, yo escribí algo más duro todavía, pero lo escribí a nivel histórico en los últimos 40 años. Sí. Y lo que decía era justamente, por ejemplo, sanitariamente, y es, bueno, esta falta de transparencia y esta corrupción que existió en los últimos 40 años, esto incluye militares y civiles, ¿no? O sea, el gobierno de facto y el gobierno democrático, porque quise ser lo más amplio posible para no herir susceptibilidades a nadie. Pero esa corrupción llevó a que no se hicieran inversiones sanitarias. Entonces, hoy tenés que ir a las medidas que estamos ahora, que son extremas. ¿Por qué? Porque si el virus entra, no queda nadie. Totalmente. O sea, se te va el 30% de la población. Y estamos hablando de millones. Entonces, vos ves acá, en situaciones como esta, las consecuencias de malos manejos. Pero guarda que, para no entrar en conflicto con nadie, ni que nadie se sienta herido, yo te puedo decir que esto le perteneció a todos. Sí, si hablamos de 40 años para acá, a todos. A todos. Entonces, yo con esa nota lo que no quería era ofender a nadie, pero sí traer a una reflexión y decir, no estábamos preparados para esto. Por suerte las medidas que se tomaron son muy buenas, pero después también, en ese mismo contenido, yo hice otra reflexión, es que esa corrupción no solamente sanitariamente nos afectó, sino también nos afectó económica, social y laboral. Porque la corrupción afecta a todo. Entonces vos te encontrás hoy que no podés tirar una pandemia para tener garantía de que el virus no te va a explotar en las manos, pero también tenés que considerar que la gente tiene que vivir. Y mucha gente vive el día a día. Y hoy lleva 20 días adentro, o 17 días adentro. Y el día a día 17 es insostenible, porque a veces no lo sostenés ni trabajando el día a día. Totalmente. Entonces... Sí. Esto es como una bola de nieve, ¿viste? Vos la chiquitita la tiraste imprudentemente como jugando allá arriba
y no tenés ni idea de lo que va a pasar cuando llegue al valle. Sí, totalmente. Y hoy la bola de nieve está en el valle, ¿entendés? Está cayendo. Sí. Y esperemos que nos toque un valle sin población, así No arrastra simplemente nada. esa bola de nieve se dispersa en la naturaleza. Ahora, si esta bola de nieve va derecho a una ciudad, que sería a la población, y ya sabemos lo que va a pasar. Sí, lo estamos viendo los países más importantes del mundo, como se dice, ¿no? Italia, España. Sí. Sí, claro que. Porque acá es que algo diferente al resto de los virus, porque guarda que capaz que yo te digo que el virus influenza, cuando termine un año de balance del coronavirus, capaz que el virus influenza mató mucho más en el año que el corona, no te sorprendas de eso. Totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hace uso de una medicina costosa y sofisticada bruscamente. Claro. Y ahí es donde este virus genera tanto temor. Totalmente, porque no hay para porque todos. te utiliza, porque no tenés ese recurso, Claro. pero no lo tienen ni los grandes países, ¿viste? Claro. Lo puede tener China como superpotencia que salió y aún así ellos los pasó por arriba igual, ¿no? Sí, lo castigó fuerte. Los médicos de Gesell que no son del área público siempre estuvieron a disposición. Esto lo dejamos muy claro. Claro, bueno, ahí fue una... Mirá, yo hablé personalmente con el intendente, porque por supuesto él me llamó ese día después que yo hice di esa información. Yo había ido el domingo con otro médico a ofrecernos, todos los médicos que no pertenecían al plantel municipal, a ofrecernos a trabajar gratuitamente con ellos y apoyarlos si pasaba algo grave, ¿no? Claro. En la nota que hace en ese momento el intendente, digamos, generalizó. Y al generalizar, queda todo nuestro, claro. digamos todo. Y entonces el domingo era como que había sido una reunión sin sentido. Claro. Entonces, cuando yo en ese momento hago lo que digo lo que digo, es porque me sentí ofendido porque nosotros el domingo habíamos ido nosotros. Mirá, un domingo a las 10 de la mañana nos reunimos en la calle. Siquiera sino que fueron ustedes. Fuimos nosotros, claro. Entonces, después, por supuesto, Gustavo me dice en su momento, el intendente me dice, mira, discúlpame, pero claro, yo no hablaba de la parte privada. Y por eso el otro día sale a aclarar, porque era, bueno, está bien, pero hay que aclararlo. Claro. Hay que aclararlo porque hiere la susceptibilidad de la gente. Sí, y porque también, ¿no? A veces usás, mira, viste cómo es en los diálogos, a veces usás 3 palabras de más y te fuiste a cualquier lado, o usaste 3 palabras de más y dejaste tranquilo a mucha gente. Sí, claro. El tema es cómo usás esas 3 palabras. Sí. ¿Viste? ¿Qué también las usás? ¿Qué dirigido va? ¿Hacia dónde? ¿Con qué interés? Sí. Y bueno, faltaron esas 3 palabras, que al otro día fueron subsanadas con esas 3 palabras que se dijeron. Entonces, que habían faltado el día anterior, y ya está, y ese tema se terminó, y ya está todo en armonía, y estamos todos dispuestos. Yo los fines de semana voy a trabajar en el área de Hospital Sanos, para que descansen los que están ligados toda la semana trabajando intensamente, bueno, para que tengan el fin de semana de descanso. Bueno, yo voy a apoyarlos en el sector de Cotel, me va a tocar, o en el hospital, si es que no entra ningún coronavirus, ir al hospital. Y después hay un sistema que se está por aprobar ahora, que es de llamadas así telefónicas para descomprimir las guardias, y hacemos guardias y vemos qué podemos resolver telefónicamente, que no, cuando no se puede, bueno, va a ir al hospital, pero algunas que son miedos, temores, preocupaciones, incertidumbres, todas esas cosas se pueden evacuar rápidamente. Claro, ese es el fin. Entre nosotros, ¿sigue teniendo el mismo sueño? Sueño. Se lo quiere contar a la gente, yo le doy el pie. El del hospital y que lleve el nombre de... Claro. Porque ¿sabés qué pasa? No, está bien muy bueno lo que vos decís. Lo que pasa, mirá, ¿sabés por qué de repente me olvidé, me sorprendiste. Porque mirá, esa es una historia fantástica. A la gente porque es hermosa. Claro, que se perdió en el tiempo, Mirá, eso fue así.
Cuando todavía estaba en vida Ismael García, Jorge Ismael García, que fue el comandante del Bahía Paraíso, o sea, comandante del buque hospital en guerra, él estaba presente en Rotary Club y me dice a mí, vamos a pujar por hacer un hospital y le donamos todo al municipio, el Rotary Club. Y hacer un diseño. Bueno, yo hice un diseño, lo aprobó hasta Rotary Club Internacional, que estaba muy bien diseñado, con doble circulación, una buena superficie. Después, pero bueno, en ese momento el gobierno de turno lo rechazó, porque el problema que tenía era que si lo hacía tenía que asumir los costos de lo que hoy tienen ahí, que es la fabricación de este hospital, que hay que aumentar el personal. Entonces no lo querían hacer. Bueno, quedó. Después volvimos a intentarlo, cuando hubo un cambio de gobierno, vino otro gobierno y fuimos a ofrecerlo ya como veteranos con el nombre del buque hospital Bahía Paraíso, porque el proyecto era de 2 tripulantes del Bahía Paraíso. Y también fue desestimado por la política, ¿viste? De nuevo dijo, no me interesa el caso. Bueno, claro que la idea de ponerle ese nombre, hoy ya se perdió porque el hospital que se está haciendo ahora no se está haciendo bajo el proyecto que nosotros, los veteranos, habíamos hecho, ¿viste? Que ese proyecto, el segundo fue muy serio porque lo hizo la Facultad de Arquitectura Católica de Córdoba, con el aval del decano, hablar del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, era un tema muy serio, y era una donación que nosotros le hacíamos al municipio con respecto a lo que era diseño, y después el Rotary Club aparte donaba camas, quirófanos, materiales, insumos, equipos de rayos, ecógrafos. El Rotary Club Internacional donaba todo eso. Digamos, era un hospital que vos lo que tenías que hacer es meterle el personal adentro. Y el temor del municipio era no sobrecargar los gastos de salud, y por lo tanto, lo primero que se hizo fue decirle, no lo hacemos, no nos interesa. Y bueno, eso fue una ofensa. Pero bueno, viste, los veteranos estamos acostumbrados a que nos ofendan, así que quedó en la historia. Y cuando vos me lo dijiste ahora, yo digo, ¿de qué me está hablando? Esperá, porque esto pasó hace mucho. Yo no me olvidé. Vos no te olvidaste, qué maravilla, qué maravilla. Y yo creo que usted no va a dejarlo que se fume tan así. Tal vez estará en una pausa el proyecto, pero no creo que lo deje así nomás. Sí, ojalá tuviésemos la oportunidad, ¿viste? Vos me diste una muy buena idea ahora, en este momento me la acabas de dar, porque posiblemente no es mala la idea tuya de que los veteranos nos movilicemos con el Rotary. Es suya, Doc, es suya, ¿eh? Yo solamente me acordé. Sí, fue una idea de Ismael García y que yo la llevé adelante con mucho entusiasmo, y después cuando ya falleció Ismael, bueno, estaba solo, pero tenía mis compañeros veteranos como para apoyarme. Pero bueno, se me ocurrió algo, con lo que me acabas de decir se me ocurrió algo. La última, bueno, pues no le quiero robar más tiempo. Es la que le hago. A mí no me robas nada, ¿eh? A mí no me robas. En cuarentena no me robás tiempo. No, claramente. A todos los entrevistados en el final, que una vez que termine esto, ¿no? El aislamiento y podamos salir, obviamente que cada uno tendrá las obligaciones, imagino que usted será el consultorio, pero llegará el sábado, el domingo, ese momento para decir, bueno, voy a hacer lo primero que voy a hacer cuando termine todo esto. Yo, si me guío por su foto de perfil, tal vez tenga que ver con las 4 ruedas, pero no sé si será eso. Bueno, vos estás muy intuitivo. Pues, a veces es fácil. Pero podrías en la radio agregar un pequeño espacio, te pone un buen turbante, una lechuza y empezar a tirar la información. ¿Qué va a hacer el doctor Arbizu? Sí, por supuesto. Bueno, yo igual estoy trabajando porque a la mañana hago atención de consultorio, no dejo de trabajar. Y ya te digo, con el hospital también voy a trabajar, así que yo sigo con mi actividad. Pero la actividad del exterior, es muy probable que lo primero que haga es justamente lo que está diciendo. Una vueltita a circuito, ¿no? Y sí, es muy probable, sí. Lo rompí, no pude correr este año porque rompí la caja 10 días antes, pero lo están arreglando ahora, así que seguramente para cuando termine todo esto estará listo y sí, voy a hacer eso.
Antes que dé de baja la cuenta de Instagram, porque usted me dijo que lo abrió especialmente para esto, eh, mire todos los hermosos comentarios que le han dejado donde estuvimos charlando. Ahí Ah, bueno, abajo, ahora cuando terminemos, mírelo porque le han dejado muchos cariños, muchísima gente, doctor. Y yo de aquí le mando un buenísimo. abrazo muy, muy grande. Realmente recordar esto, porque fue una de mis primeras notas en Villa Gesell, recordar Tal ese cual, me proyecto. acuerdo. Hacía muy poquito que había llegado yo y usted me recibió, me atendió, ya han pasado casi 10 años. Eh, y hablar en esta fecha y en este contexto y poder recordar ese proyecto, para mí hoy estoy satisfecho. Me puedo ir a Te dormir cerró, tranquilo. muy bien. Sí, sí, sí. Sí, a mí Pero, también esto me cierra muy bien porque me trajiste a la memoria muchas cosas mm, que en la vorágine de la vida, bueno, se van perdiendo, proyectos que se guardan porque en realidad eran proyectos que no se pudo llevar adelante porque no le interesó al otro. No era un desinterés no, nuestro, sino claro. que al otro no le interesó directamente. Entonces, bueno, pero es algo que ¿Por qué no un hospital pediátrico? ¿Por qué no? es buena la idea, es No, muy buena la idea. un abrazo muy grande que Bueno, termine bien este día tan especial. gracias a vos por la atención, gracias por esta dedicación, gracias por todos los recuerdos que tuviste. Y bueno, ahora voy a leer todo eso y después borraré, o no, qué sé yo, no sé, no sé ni para qué sirve este Instagram tampoco, no lo tengo tan claro. Pero léalo porque hay mucho cariño entre todas las personas que estuvieron viendo este reportaje. Bueno, gracias. Chao, doctor. Muchísimas gracias por lo tuyo, ¿eh? Que Te siga bien. felicito por lo que haces. Muchas gracias. El doctor Daniel Arbizu. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Porque es veterano de guerra, porque estuvo allí el 2 de abril, el 3 de abril, estuvo peleando por las Malvinas, volvió. Esa vivencia hizo que estudie medicina. Iba a estudiar, ¿qué dijo? No recuerdo bien la profesión. Antropología. Bueno, pero lo cierto es que esa vivencia hizo que sea médico. Siguió la pediatría y hoy, me olvidé de preguntárselo, pero seguramente que más de una generación, dos, ¿no? Han pasado por su consultorio. Una persona muy querida, muy clara, que no da vueltas, que no tiene caretas, que dice lo que piensa. Y ustedes lo acaban de escuchar a través de este Instagram Live, en esta fecha tan especial. Y con este contexto desde el punto de vista de la salud increíble. El compromiso de reencontrarnos mañana a las 7 de la tarde por Instagram Live con más entrevistados en estas charlas que estamos teniendo a través de Instagram, videoconferencias, opiniones, charlas, ustedes que están del otro lado también siendo parte. Un abrazo grande, hasta cualquier momento.